Bienvenidos a esta novena clase ya del curso. Hoy día vamos a ver caída libre, ¿sí? Entonces, tal como me están diciendo al tiro, Peter aquí se le están cayendo las pizzas y está, van todas rotas, cayéndose. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Pero antes, quería recordar un poco en qué quedamos, ¿sí? Porque es importante, o sea, llegamos a cosas muy importantes la clase pasada. Entonces, la clase pasada vimos ecuaciones de movimiento, ¿sí? Entonces, vimos la velocidad y la ecuación de velocidad para un movimiento a aceleración constante y vimos la ecuación de posición también. Bueno, en cuanto a la ecuación de velocidad, vimos que la ecuación era una ecuación vectorial y que por lo tanto tenía una componente en X y una componente en Y. Y al mismo tiempo vimos la ecuación de posición en el tiempo, que correspondía también a una ecuación vectorial en donde tenemos una cierta componente en X y una cierta componente en Y, que yo espero que haberlo escrito de esta manera se hayan aclarado un poco las dudas que tenían con la notación, ¿sí? Entonces, la verdad es que esto es lo que vamos a estar ocupando hoy día para estudiar lo de caída libre y para hacer el ejemplo que nos quedó pendiente. Así que se los recordaba para que lo tuvieran fresquito, porque son las ecuaciones que vamos a estar ocupando. ¿Sí? Son muy importantes, así que son dignas de que las pongan ahí con destacador o en una cartulina en la pieza, no sé cuáles son sus gustos aquí por la física. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces, el que nos había quedado pendiente de la clase pasada, pues no presentamos al amigo de Peter, ¿no? Si todo se nos fue por la borda. Entonces, aquí tenemos a estas dos personas que están haciendo una carrera hasta el semáforo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Sí? No es su rival, es su amigo, ¿sí? Son amigos y es una carrera amistosa, aquí nada de competencia, ¿sí? No, no, no. Esto es solamente una competencia amistosa, no se van a agarrar a combos ni nada. Entonces, les presento a los personajes, ¿sí? Peter es nuestro primer personaje, que ya lo conocemos, y en su motito tiene una velocidad máxima de 12,5 metros por segundo. 12,5 metros por segundo equivale a 45 kilómetros por hora. Lo tenía anotado para que no se me olvidara. Y la aceleración de Peter es de 0,8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, ese es Peter, y les presento al otro participante que es Bruno, ¿sí? Bruno, su amigo de Uber Eats, ¿sí? Cualquier similitud con la realidad, mera coincidencia, ¿sí? Entonces Bruno, a diferencia de Peter, tiene una velocidad máxima de 10 metros por segundo, menor a la que tenía Peter de 12,5, y 10 metros por segundo equivale a 36 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, como calza con lo que uno sabe, las motos pueden llegar a una velocidad máxima mayor a la que pueden llegar las bicicletas, ¿sí? Entonces, en este caso, la bicicleta va a llegar a 36 kilómetros por hora y el otro va a llegar a 45 kilómetros por hora, ¿sí? La moto de Peter está viejita, pues por eso no puede llegar a una velocidad mayor, ¿sí? Y la única diferencia es que en verdad la bicicleta tiene una aceleración mayor. Si se fijaron, la aceleración de Peter era de 0,8 metros por segundo cuadrado. Eso quiere decir que su velocidad puede aumentar en 0,8 metros por segundo cada segundo. En cambio, la aceleración de Bruno es de 2,5 metros por segundo cuadrado. Yo creo que esto ustedes lo han experimentado, ya sea en la vida real o en videojuegos quizás, porque en las carreras de autos, cuando uno juega carreras de autos, siempre a uno le dan estos dos valores. Le dan una velocidad máxima y una aceleración. No sé si han jugado Mario Kart. A mí es mi máxima acercamiento con carreras de autos, ¿sí? Entonces, cuando uno juega Mario Kart, uno puede elegir su autito y su auto tiene dos características. Una es la velocidad a la que puede llegar y otra es la aceleración que tiene. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque en verdad es muy importante para una carrera, porque dependiendo de la distancia que yo recorra, a veces me conviene tener mayor aceleración y a veces me conviene tener mayor velocidad, ¿sí? Entonces, si lo vemos desde la vida real, yo creo que ustedes si han andado en bici, cuando están partiendo en el semáforo,
uno en general en la bici parte antes y le saca un montón de ventaja a los autos y después llegan los autos. Eso tiene que ver con que los ciclistas, en verdad, o la bicicleta en sí, tiene mayor aceleración. Eso quiere decir que puede aumentar su velocidad más rápido, solo que después llega como a su velocidad máxima antes. Entonces, después los autos la pasan rápidamente, pero en algún momento les saca un poquito de ventaja, ¿sí? Entonces, dicho esto, nosotros queremos averiguar quién va a ganar en esta carrera hasta el semáforo, que está a 50 metros, ¿sí? Entonces, para eso, les voy a compartir pantalla. Y hoy día, me la jugué, puse al tiro la imagen, para no tener que estarlo dibujando feo. Así que al tiro les compartí la imagen, déjenme que se me perdió el chat, así que aquí. Entonces hoy día no tengo que improvisar el dibujo. Entonces esto es lo que tenemos, ¿sí? Peter, que voy a anotar los datos, eso sí, datos para Peter y para Bruno. Datos de Peter primero, es que la velocidad máxima que tiene, lo voy a anotar así feo, la velocidad máxima es 12,5 metros por segundo y su aceleración, no es máxima, es la aceleración a secas. La aceleración es de 0,8 metros por segundo cuadrado. Y eso es para Peter. Y Bruno tiene una velocidad máxima de 10 metros por segundo con una aceleración de, se me olvidó, 2,5 creo que le puse, sí, 2,5 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Estos son los datos. Digo que lo escribí feo porque en verdad aquí yo tendría que empezar a adornar estas cosas, porque no pueden llamarse los dos velocidad máxima, porque uno es 12,5 y el otro es 10, entonces no son iguales. Entonces a esta le podría poner velocidad máxima de Peter y velocidad máxima de Bruno. Entonces aquí, de Bruno. Y esta sería la aceleración de Peter y esta la aceleración de Bruno. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos ver quién va a ganar, entonces tenemos que pensar en cómo se va a realizar este movimiento, ¿sí? Cuando los dos partan, van a partir con un movimiento acelerado, porque en este momento están detenidos en el punto en el que estamos considerando como cero, van a empezar a acelerar, a aumentar su rapidez, y una vez que aumenten su rapidez, van a llegar hasta la velocidad máxima, y cuando lleguen a la velocidad máxima, entonces no pueden seguir acelerando, esa es la máxima a la que pueden llegar, y por lo tanto van a tener que continuar el movimiento a velocidad constante, ¿sí? Entonces, espérenme que de nuevo se me perdió el chat. ¿Dónde queda esta cuestión? Ya, ahora sí que sí. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver esto? ¿Sí? ¿Alguna idea de cómo podríamos empezar para resolver esto? ¿Qué cosas nos gustaría averiguar, por ejemplo? Pueden activar el micrófono, no me importa. Mejor aún. El tiempo. ¿Qué tiempo? ¿En que se llega a los 50 metros? Gracias, gracias. El tiempo en los que se llega a 50 metros. Cameron, te aprovecho de preguntar a ti mismo entonces. ¿Cómo sé quién ganó? Si es que calculo el tiempo. El que se demore menos. El que se demore menos es que el que ganó, ¿sí? El que se demore menos en recorrer los 50 metros. Ya, perfecto. Entonces, podríamos calcular directamente el tiempo que se demoran en llegar a los 50 metros. Pero tenemos el pero de que hay una velocidad máxima, de que ellos no van a acelerar infinitamente porque no pueden acelerar infinitamente, porque si no, no sé, romperían el límite de la velocidad de la luz y siguen aumentando su velocidad por siempre, ¿sí? Entonces, por eso es que tienen un límite y además es un límite físico, de que ellos no pueden ir más rápido que eso porque van en bici, entonces no puede acelerar más que eso, no puede ir a una velocidad mayor. Entonces, lo primero que vamos a calcular es en cuánto tiempo alcanzan esa velocidad máxima, ¿sí? Entonces, eso va a ser la primera pregunta que vamos a resolver, porque si la alcanzan antes de llegar a los 50 metros, entonces va a tener un movimiento acelerado y luego a velocidad constante, pero si lo alcanzan después de los 50 metros, entonces durante todo el trayecto es acelerado, y eso es importante para la resolución del ejercicio. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿en cuánto tiempo alcanzan la velocidad máxima? ¿Sí?
Esa es la primera pregunta. Y si yo quiero encontrar el tiempo que se demoran en encontrar la velocidad máxima, entonces puedo ocupar la ecuación de velocidad. Para eso tengo que escribirla para cada uno de mis personajes, ¿sí? Entonces vamos a escribir primero para Peter. Y la ecuación de velocidad, si ustedes se recuerdan, la voy a escribir aquí en un cuadradito, la ecuación de velocidad para cualquier instante de tiempo se escribe como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Esa es la ecuación que nosotros teníamos desde la clase pasada. ¿Sí? Entonces, en este caso, si nosotros queremos calcular la velocidad de Peter, poder escribirlo como la ecuación que me define la velocidad para Peter, entonces voy a escribir la velocidad, le voy a poner el subíndice P para indicar que es de Peter, le voy a poner además el subíndice 1 para indicar que va a ser como el primer tramo, el tramo acelerado, ¿sí? En caso de que hubiera un tramo 2 que tuviéramos que calcular después. Y queremos saber esto en el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que poner aquí es la velocidad inicial con la que comienza el movimiento. ¿Cuál es la velocidad inicial en este caso para los dos personajes? 0, ¿no? 0, ¿sí? Porque si no estarían haciendo trampa, pues ya viene con vuelito a la carrera, ¿no? Pues si la idea es que partamos los dos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces la velocidad inicial en este caso va a ser 0, ¿sí? Entonces la podría escribir como 0 en x tongo más 0 en y tongo. O bien, de partida no la escribo nomás, pero para que nadie se confunda, entonces la pongo igual. Más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Si se fijan, esta ecuación yo la estoy escribiendo de manera vectorial, ¿sí? Por eso puse 0 en x tongo y 0 en y tongo. Ahora, yo quisiera escribir la aceleración de manera vectorial también. El módulo de la aceleración para Peter, yo lo sé, es 0,8, ¿sí? Pero antes de reemplazar los valores numéricos, yo lo voy a conservar con las letras para que practiquen también cómo resolver ejercicios de manera algebraica, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial es 0, y ahí no me queda nada más que reemplazarlo por 0, pero la aceleración de Peter es un cierto número, ¿sí? AP sabemos que vale 0,8, pero no lo vamos a reemplazar todavía porque esto hace que la resolución sea mucho más general, porque si yo tengo todo resuelto de manera algebraica, entonces yo al final reemplazo los números, y así si después son números distintos, yo lo puedo reemplazar cuantas veces yo quiera, ¿sí? Para probar distintos casos. Entonces, tengo la aceleración de Peter. ¿En qué dirección sería esta aceleración? Piensen, no sé, en el fantasma como lo vimos, hacia qué lado tendría que estar empujando al fantasma a este personaje para que él pueda avanzar, o bien si lo quieren pensar matemáticamente también. De acuerdo al sistema de referencia, ¿es positiva o negativa esta aceleración? Es a la derecha, ¿sí? Y a la derecha estamos poniéndolo, el ejercicio nos entregaba el sistema de referencia, no sé si fijaron, pero aquí está el eje X en el fondo, ya está dibujado y tiene el 0 y el 50 metros. Entonces es hacia la derecha, que a la derecha son los positivos, y como solamente tengo en el eje X, entonces la aceleración es en el eje X más, podría poner aquí, 0 aceleración en el eje Y, porque nos estamos viendo en el eje Y. Y esto por el tiempo, ¿sí? Entonces, si reescribo esto, la velocidad de Peter en este primer tramo la podría escribir directamente como la aceleración que lleva Peter en x tongo por el tiempo, ¿sí? Ahora, escrito de esta manera, en verdad yo me doy cuenta que como es unidimensional, entonces puedo yo escribirlo de manera escalar y no voy a perder información. ¿Por qué? Porque como es a lo largo de una sola dimensión, si yo sé todo el rato que estoy trabajando en el eje X, porque no tengo nada en el eje Y, entonces yo puedo simplemente escribir esto de manera escalar, así, Bp de 1 de t es igual a AP por t, y no, ahora ni siquiera mantuve el subíndice X porque yo sé que todas las cosas que escriba van a ser en el eje X. Entonces eso lo mantengo en la mente. Y el signo, esto en verdad es una velocidad escrita de manera escalar porque el signo me está dando la dirección. O sea, solo por el hecho de que es a lo largo de una dimensión, yo sé que aceleraciones positivas significan hacia la derecha y aceleraciones negativas o cualquier valor negativo indica algo hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí cuál sería la ecuación de velocidad para Peter. ¿Sí? La voy a dejar aquí encerrada. Voy a llamar 1 para que no se nos pierda. Y vamos a hacer lo mismo para Bruno. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo mismo para Bruno. Y en el caso de Bruno, la velocidad de Bruno en este primer tramo
en el tiempo se escribiría como, también parte desde velocidad inicial 0, esta vez no lo voy a escribir, y su aceleración también es hacia la derecha, ¿sí? Entonces, AB, la aceleración de Bruno por el tiempo, que esto es finalmente lo que escribimos como la velocidad de Bruno en el primer tramo respecto al tiempo, como la aceleración de Bruno por T, ¿sí? Esta sería la ecuación de velocidad para Bruno, ¿sí? Entonces tengo la ecuación de velocidad para Peter y para Bruno en este primer tramo, que sería el tramo acelerado, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar cuánto tiempo me demoro en alcanzar la velocidad máxima, vamos a llamar a ese tiempo T sub máximo, ¿sí? Entonces, sea TP máximo y TB máximo, el tiempo que tarda Peter y Bruno, respectivamente, obviamente, Bruno, en alcanzar la velocidad máxima. Entonces nosotros podemos escribir lo siguiente. Para Peter, podemos escribir que la velocidad de Peter en este primer tramo para el tiempo de Peter máximo se va a escribir como la aceleración de Peter por el tiempo máximo, que le estamos llamando, que es el tiempo en que se demora en alcanzar la velocidad máxima. Y la velocidad máxima que tiene que alcanzar es lo que vamos a llamar VP máxima, ¿sí? La velocidad máxima de Peter. Creo que lo había puesto VP máximo o máximo P. Ah, máximo P. Bueno, pero es lo mismo. Ya, VP máxima o máxima P. P max P. ¿Sí? Entonces, si yo ahora quiero encontrar cuánto es el tiempo máximo para Peter, entonces lo puedo despejar y sé que esto es la velocidad máxima dividido en la aceleración de Peter, ¿sí? Y puedo hacer lo mismo para Bruno. Y en el caso de Bruno me quedaría lo mismo. TP máximo es la aceleración de Bruno por el tiempo P máximo. Y esto tiene que ser la velocidad máxima de Bruno. Entonces de aquí saco que el tiempo que Bruno se demora en llegar a la velocidad máxima es la velocidad máxima a la que llega dividido en la aceleración. ¿Sí? Ahora, hasta aquí podríamos seguir haciéndolo de manera algebraica, pero como nosotros necesitamos saber si va a alcanzar esta velocidad máxima dentro de los 50 metros, entonces necesitamos evaluar para poder saber cuántos son estos valores, ¿sí? Entonces, reemplazando los valores numéricos, me va a quedar que el tiempo para Peter es su velocidad máxima, la máxima a la que puede llegar, 12,5 metros por segundo, dividido en su aceleración, 0,8 metros partido por segundo cuadrado, ¿sí? Y vamos a calcular eso, y el otro es el tiempo de Bruno, que serían los 10 metros por segundo, dividido en su aceleración, que es 2,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí sacamos la calculadora, y vemos cuánto nos da. Entonces, el primero es 12,5 dividido en 0,8, que eso nos da 15,625 segundos, y el otro que es 10 dividido en 2,5, que es 4. ¿Sí? Esos son los tiempos que se demoran cada uno de estos personajes en llegar a la velocidad máxima. Entonces, ahora lo que a nosotros nos gustaría saber es si en estos tiempos, 15 segundos y 4 segundos, ya llegaron a la meta, ¿sí? Porque si Bruno llega en 4 segundos a la meta, entonces todo el movimiento fue un movimiento acelerado, ¿sí? Y lo mismo para Peter. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a preguntarnos dónde estaban en estos tiempos, para ver si ya habían alcanzado la meta o no. ¿Sí? Porque si no vamos a tener que sumar otro trozo que va a ser un movimiento a velocidad constante. ¿Sí? Entonces, veamos dónde estaban en estos tiempos. Entonces, para ver dónde estaban en estos tiempos, yo quiero encontrar una posición. Y como yo quiero encontrar una posición, entonces voy a tener que
escribir las ecuaciones de posición para cada uno de estos personajes, ¿sí? Entonces la ecuación de posición la escribimos como R de t igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación de posición, ¿sí? Esto es lo que llegamos la clase pasada, se los escribo solo para que lo tengan presente. Entonces, si nosotros ahora quisiéramos escribir la posición para Peter en este primer tramo, entonces esto sería igual a la posición inicial. ¿Cuál sería la posición inicial para estos personajes? De acuerdo al sistema de referencia que tenemos. 0. 0, ¿sí? Muchas gracias. Entonces van a partir desde el 0. Eso quiere decir que el vector posición inicial va a ser 0x tongo más 0 y tongo, ¿sí? O sea, desde el origen. Más la velocidad inicial, que ya habíamos dicho que es 0. Entonces esto va a ser 0 en x tongo más 0 en y tongo por el tiempo. Más un medio de la aceleración de Peter, ¿sí? Entonces esta va a ser la aceleración de Peter, que es solo a lo largo del eje x, más 0 en y tongo, por el tiempo al cuadrado. Y esta sería la ecuación de posición para Peter, ¿sí? Entonces, si la reescribo para que me quede más bonito, entonces la ecuación de posición para Peter en este primer tramo, mientras va acelerado, porque no sabemos si va a haber un segundo tramo, va a ser, todas estas cuestiones son 0, y lo único que me queda es un medio de AP en x tongo por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y que esto, nuevamente, como si todo está en x tongo, lo puedo escribir de manera escalar, y podría entonces escribir, en vez del R de P, porque yo sé que es a lo largo del eje X, entonces podría escribir X, pero con los subíndices, X para Peter en este primer tramo, respecto al tiempo, es un medio de la aceleración de Peter por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Y si se fijan aquí, la dirección está dada porque la aceleración es un número positivo, ¿sí? Entonces, al ser un número positivo, entonces yo ya sé que esto me va a dar algo hacia la derecha, de acuerdo al sistema de referencia que tenemos. Y haciendo lo mismo para Bruno, entonces me va a quedar que la posición para Bruno en este primer tramo, respecto al tiempo, es la posición inicial, que es 0, la velocidad inicial por el tiempo, que también es 0, más un medio de la aceleración de Bruno en x tongo por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces esto, si lo escribimos, lo mismo que hicimos antes, para Bruno en este primer tramo, escrito de manera escalar, me queda un medio por la aceleración de Bruno tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces estas serían las ecuaciones de posición para los dos personajes en un movimiento con aceleración constante, ¿sí? Que vendría siendo esta parte mientras ellos van partiendo hasta llegar a su velocidad máxima, ¿sí? Entonces lo que nos gustaría saber ahora es dónde estaban, ¿sí? Entonces para saber a dónde estaban en los tiempos que habíamos encontrado, entonces lo que vamos a decir es que vamos a evaluar en los tiempos máximos. Entonces evaluamos la posición de Peter y la posición de Bruno en los tiempos máximos para encontrar dónde estaban. ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar estas cosas que tenemos. Entonces, si evalúo para Peter primero, en el tiempo máximo de Peter, no sé si lo pongo P máximo o máximo P ya, pero es lo mismo. Esto me daría un medio de la aceleración de Peter por el tiempo máximo de Peter al cuadrado, ¿sí? Y para Bruno, esto sería lo mismo, pero con el tiempo máximo de Bruno. Un medio por la aceleración de Bruno por el tiempo máximo de Bruno al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora reemplazamos los valores numéricos. Y veamos qué nos queda. Entonces, la posición para Peter en este tiempo máximo de Peter sería un medio por la aceleración de Peter, 0,8 metros por segundo cuadrado, por el tiempo máximo que habíamos encontrado para Peter, que se me olvidó cuánto era, 15,625.
¿Sí? Entonces aquí tendríamos que anotar 15,625 segundos. Eso es exactamente el número que me entregó la calculadora. Yo no corté números decimales. Y la verdad es que uno no debería cortar números decimales entre medio del desarrollo, porque el único que uno debería aproximar es el resultado final, porque si no pierdo precisión entre medio. ¿Sí? Entonces, la verdad es que uno debería mantener siempre todo el valor. En general, uno lo hace manteniéndolo en la misma calculadora, si es que es algo muy largo, muy complejo. ¿Sí? Entonces, no ponen borrar, sino que ponen continuar con los mismos números. Entonces, si calculamos esto, me va a dar 0,5 por 0,8 por 15,625 al cuadrado. Esto me da 97,6565625 metros. ¿Sí? Eso quiere decir que Peter alcanza su velocidad máxima en 97 metros. ¿Sí? Eso quiere decir, vamos a analizar al tiro esto, es decir, Peter, ¿cómo recorre los 50 metros entonces? ¿A aceleración constante o ya llega a tener un tramo a velocidad constante? ¿Aló? ¿Hay alguien? Hace todo el trayecto con aceleración constante. Muchas gracias, ¿sí? Entonces hace todo el trayecto con aceleración constante porque el trayecto es de 50 metros, ¿sí? Entonces él va a alcanzar recién su velocidad máxima a los 97 y desde ahí va a empezar a ir a velocidad constante. Entonces, es decir, Peter realiza todo el trayecto a velocidad constante. ¿Sí? Y veamos qué pasa con Bruno. ¿Sí? Entonces, para Bruno, la posición, si la evaluamos en el tiempo máximo de Bruno, sería 1/2 por la aceleración de Bruno, que es 2,5 metros por segundo al cuadrado, por 4 segundos, que fue el tiempo que encontramos para Bruno. Entonces, sí. Sí, Ay, perdón. dime. Es que puso, Peter realiza todo el trayecto a velocidad constante. Nada que ver. Perdón. Sí, era aceleración. No sé en qué estaba pensando. ¿Ya? Entonces es aceleración constante. Y Bruno entonces hace, evalúo esto, 0,5 por 2,5 por los 4 al cuadrado, y esto me da 20. ¿Sí? Entonces, Bruno alcanza su velocidad máxima a los 20 metros. ¿Qué va a significar esto entonces? Los escucho. ¿Qué va a pasar con Bruno? Se va a quedar estancado. ¿Cómo se va a quedar estancado? ¿A qué te refieres con esto? A la mitad del camino va a estar con aceleración constante y después con velocidad constante. Ya, perfecto. Entonces, Bruno tiene 2 tramos, por decirlo de alguna manera. Uno con aceleración constante y otro a velocidad constante. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nosotros para Peter sabemos que él va a hacer todo el trayecto a velocidad constante. Entonces, veamos ahora cuánto tiempo se demoran en llegar a la meta. Así, tal como me había dicho Cameron, que fue, creo, al principio, el que se demore menos va a ser el que gana. Sí, obvio, el que llegó primero gana. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoran en llegar a la meta? Al semáforo, en verdad. Entonces, calculemos eso. Para Peter, está fácil la cosa, porque ahora que nosotros sabemos que el movimiento es durante todo el trayecto a aceleración constante, entonces yo puedo saber cuánto tiempo se demora en recorrer los 50 metros. ¿Sí? Entonces veamos, vamos a llamar sea TP el tiempo que tarda Peter en llegar a la meta. El tiempo que tarda Peter. Entonces, nosotros sabemos que la posición
para Peter en este primer tramo, tiene un solo tramo a lo largo de todo el trayecto. Entonces, la posición para Peter en este tramo, evaluado en el tiempo total que se demora Peter, va a ser 1/2 por la aceleración de Peter por el tiempo que se demora Peter al cuadrado. Y yo sé que si la posición en el tiempo que se demora Peter es la posición que lleva cuando llega a la meta, ¿sí? Entonces esto es igual a 50 metros. Entonces a partir de esto yo podría despejar cuánto es el tiempo que se demora Peter, ¿sí? Y eso me va a quedar 50 metros por 2 dividido en la aceleración de Peter y todo eso en una raíz, ¿sí? Entonces sí, despejo el tiempo de Peter. Entonces reemplazando los valores conocidos, puedo saber inmediatamente cuánto es el tiempo que tarda Peter en llegar a la meta, que va a ser raíz de 50 metros por 2, que es un número adimensional, no tiene unidad, dividido en la aceleración de Peter, que era 0,8 metros dividido segundo cuadrado, ¿sí? Entonces aquí los metros se me van a simplificar, este dividido segundo al cuadrado es como si estuviera el segundo cuadrado arriba, y cuando saque la raíz, entonces la unidad me va a quedar en segundos, pero no sé cuánto me da el número. Entonces veamos el número, raíz de 50 por 2 dividido en 0,8, me da 11,18. 11,18 segundos es lo que se demora Peter, ¿sí? Y veamos ahora el caso de Bruno. Entonces, en el caso de Bruno, vamos a decir que nosotros ya sabemos que se demora 4 segundos en alcanzar la velocidad máxima. Y en ese trayecto recorrió 20 metros. Entonces, lo único que nos falta saber es cuánto es el tiempo que se demora en recorrer los 30 metros que le faltan, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que, vamos a decir, sea T Bruno, el tiempo total que tarda Bruno en llegar a la meta, ¿sí? Eso quiere decir que el tiempo de Bruno es la suma de dos tiempos, el tiempo a aceleración constante más el tiempo, nada que ver, el tiempo a velocidad constante. Todo esto para Bruno, ¿sí? Entonces, este tiempo nosotros ya lo conocemos, es 4 segundos, ¿sí? Porque ese es el tiempo que se demora en alcanzar la velocidad máxima. Lo que nos falta encontrar es este, ¿sí? Entonces, para eso vamos a escribir la nueva ecuación de movimiento que va a tener en este trayecto a velocidad constante. Entonces, su nueva ecuación a velocidad constante va a ser, entonces, esta va a ser la posición de Bruno para el segundo tramo, ¿sí? Respecto del tiempo. Y ahora les pregunto de nuevo, ¿cuál es la posición inicial de Bruno en este momento para este segundo tramo? 20 metros era. 20 metros, ¿sí? Parte en los 20 metros, ¿sí? Entonces esa sería su posición inicial. Después tengo que sumar la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? ¿Cuál sería la velocidad inicial en este instante en el que estamos partiendo? La velocidad máxima. La velocidad máxima, ¿cierto? Porque estamos pensando en la ecuación que me está rigiendo el segundo movimiento, o sea, como lo que parte desde el 20 metros en adelante. Y desde el 20 metros en adelante, Peter va ya con una velocidad, que es la velocidad máxima a la que llegó. ¿Sí? Entonces esta es la velocidad máxima de Peter, ¿sí? Por el tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero tiene velocidad constante. Entonces esto es más un medio por 0 por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces este término se muere. Entonces, para calcular esta parte que nos falta, la ecuación que nos rige el movimiento es 20 metros más la velocidad máxima que alcanza Bruno, no Peter. Estamos viendo para Bruno. Entonces Bruno, y la velocidad máxima de Bruno era 10 metros por segundo por el tiempo, ¿sí? Y entonces, a nosotros aquí nos gustaría encontrar cuánto tiempo se demora en alcanzar la meta, ¿sí? Entonces, para eso, para encontrar
el tiempo a aceleración, perdón, a velocidad constante de Bruno, entonces yo lo que quiero es encontrar este tiempo de V constante Bruno. Va a ser igual a 20 metros más los 10 metros por segundo por este tiempo, que es el que no conozco. ¿Y cuánto va a ser la posición de Bruno cuando él llegue a la meta? $50, ¿sí? Porque si se fijan aquí, nosotros ya estamos considerando que él parte de una posición inicial 20, eso quiere decir que nuestro origen espacial sigue estando en el 0. Lo único que hicimos es que cambiamos el origen temporal, porque ahora nosotros estamos pensando que Bruno empieza a moverse cuando ya estaba en el 20. ¿Sí? Entonces, eso es lo que realmente nosotros hicimos acá, que movimos el origen temporal de nuestra ecuación, manteniendo el origen espacial en el mismo lugar. Entonces, yo quiero saber cuánto tiempo se va a demorar en llegar a la posición de 50 metros. Entonces, lo despejo. Pues. El tiempo a velocidad constante de Bruno va a ser 50 metros menos los 20 metros dividido en los 10 metros por segundo. Y si se fijan, esto ya nos va a dar en segundos. Si hacen el álgebra ahí de las unidades. Entonces tengo 50 menos 20, 30, dividido en 10, 3. Entonces se demora 3 segundos en cumplir el otro tiempo. Por lo tanto, el tiempo total que se demora Bruno es los 4 segundos que se había demorado en la parte de aceleración constante, más los 3 segundos que se demora en la parte de velocidad constante. O sea, 7 segundos. Bruno se demoró 7 segundos y Peter se demoró 11,18 segundos. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Gana Bruno. ¿Sí? Entonces, esto podría ser como poco intuitivo, porque resulta que estábamos haciendo competir a una moto contra una bici, entonces era como obvio que iba a ganar la moto, pero la verdad es que depende de muchos otros factores, como por ejemplo el largo de la carrera. ¿Sí? En este caso, en el largo de la carrera que teníamos de 50 metros, Peter no alcanza a superarlo. ¿Sí? No alcanza a llegar a la velocidad máxima para poder ya ganarle. Entonces, en ese sentido, gana Bruno. ¿Sí? Pero depende de muchas cosas. ¿Sí? Esto es como si estuviéramos pensando una carrera cuando todavía el ciclista le está sacando ventaja a los autos, ¿sí? Como hablábamos al principio, cuando todavía tiene mayor velocidad. Pero eventualmente sabemos que como Peter alcanza una velocidad máxima mayor, entonces va a ganar si es que la carrera es infinitamente larga. ¿Sí? Entonces, la pregunta siguiente que yo les tenía en este caso era, ok, entonces, ¿cuál es la mínima distancia necesaria para que Peter gane? ¿Cómo podemos calcular eso? La idea es que lo conversemos, no que lo calculemos, esas se las dejo planteadas. Pero ¿cómo podríamos ver cuál es la mínima distancia que necesitamos para que Peter le gane al ciclista? A Bruno en este caso. ¿Alguna idea? ¿El tiempo en que sus posiciones sean iguales? El tiempo en el que sus posiciones sean iguales. Buen punto, porque resulta que hasta este momento la bici aceleró mucho y después va a velocidad constante. ¿Sí? Entonces, en ese tramo, la bici va con ventaja, va adelante de la moto. La moto viene acelerando atrás, más lentito, pero todavía viene acelerando hasta que llegue a una velocidad máxima mayor y ahí le va a sacar ventaja. Entonces, la verdad es que si uno quisiera ver cuál es la distancia mínima necesaria para que Peter gane, lo primero que uno podría hacer es preguntarse efectivamente cuándo la moto alcanza a la bici. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo Peter alcanza a Bruno? Y para eso, una buena pregunta es alcanzarse, o sea, estar uno al lado del otro significa que ambos tienen la misma posición. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros podríamos hacer es igualar sus posiciones y ver en cuánto tiempo se demoran en alcanzar, en que Peter alcance a Bruno. Y ese va a ser el tiempo que después voy a tener que transformar en distancia para ver cuánto es la distancia mínima para que empaten.
porque habiendo hecho eso, lo que yo estoy diciendo es que van a llegar juntos a la meta. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la distancia para el empate, y cualquier distancia mayor, entonces Peter ya va a haber superado a Bruno y va a ganar Peter. ¿Sí? Entonces, les dejo abierta ahí la discusión para que lo traten de plantear ustedes también, a ver si les sale, para que puedan también practicar esto. ¿Sí? Bueno, dicho todo eso, los mando a recreo. ¿Sí? Tomémonos 10 minutos de recreo para que procesen todo, y 10 minutos, voy a arreglar el cronómetro, para que puedan procesar todo, ver si tienen alguna duda, y así la podemos resolver, ya sea durante el recreo, me hablan, yo voy a estar aquí, o lo vemos en el siguiente bloque. ¿Sí? En el siguiente bloque ya vamos a ver caída libre, que es lo que nos compete hoy día. ¿Sí? Eso, que estén muy bien. Descansen. Volvimos. Sí, ya retomamos del recreo. Espero que la música los haya ahí calmado un poco. Volvamos a física. No se me escapen para química. No me había dado cuenta que tenía tan poquitos. Tengo 30 participantes. Así que, pucha, qué lástima en verdad, porque hoy día era la última clase que teníamos antes de la prueba. Entonces, igual me parecía importante que estuvieran para que pudieran entender hasta el último detalle y hacer las consultas antes de que se fueran al receso, ¿sí? Entonces, retomemos. La clase de hoy se llamaba Caída Libre y no hemos visto nada de eso todavía, así que vamos a empezar. La caída libre, ¿qué es? ¿Sí? Vamos a decir que un objeto en caída libre es cualquier objeto que se mueve libremente solo bajo la influencia de la gravedad. ¿Sí? Sin importar su movimiento inicial. No importa si le di una velocidad inicial, no importa si no tenía ninguna velocidad inicial, da lo mismo. La gracia es que es solamente un objeto que se está moviendo solo porque va cayendo o algo está haciendo, pero por efecto de la gravedad. ¿Sí? Es decir, no tiene ningún tipo de propulsor que le permita ir hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Entonces, los objetos que se lanzan hacia arriba o hacia abajo, o los que se liberan desde el reposo, los que se dejan caer, están todos en una caída libre una vez que se liberan, porque una vez que lo suelto, una vez que ya le di la velocidad inicial hacia arriba, hacia abajo, o no le di ninguna, en cualquiera de esos casos los objetos de ahí en adelante se están moviendo solo por efecto del hecho de que estén sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Entonces, como están por sobre la superficie terrestre, el planeta nos atrae hacia su centro y todas las cosas tienden a caer, ¿sí? Tienden a venirse hacia el centro de la Tierra. Entonces, cualquier objeto en caída libre va a experimentar una aceleración dirigida hacia abajo, sin importar su movimiento inicial ni sus características. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el objeto va hacia arriba, yo lanzo algo para arriba, no sé, no puedo lanzar nada en este momento. Cuando yo tiro algo hacia arriba, entonces la velocidad inicial que tiene ese objeto es hacia arriba, ¿sí? Y entonces podemos pensar que la dirección de la aceleración nos dice esta parte que es hacia abajo. Eso quiere decir que hay un fantasma que está tirando o empujando a esta cosa que está siendo lanzada hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si la velocidad es hacia arriba y el fantasma empuja en dirección contraria? ¿Qué vimos que era eso? ¿Un aumento o una disminución en la rapidez? Los leo, escucho. Una disminución, porque tenemos velocidad en un sentido y aceleración en el otro, ¿sí? Entonces eso quiere decir que va a ir disminuyendo la aceleración. Y por eso cuando yo tiro un objeto hacia arriba, el objeto se devuelve en algún momento, o sea, frena y no sigue hacia el infinito de la atmósfera hasta salirse del planeta, ¿sí? Entonces, eso es algo que tiene que ver con que la aceleración de gravedad tira hacia abajo. Y en el caso contrario, si el objeto ya llevara una velocidad hacia abajo, entonces como la aceleración también apunta hacia abajo, si el fantasma va en la misma dirección de la velocidad, entonces, ¿qué significa eso para la rapidez? Los leo, escucho.
alguien activó el micrófono y no me dijo nada. ¡Qué malditos! Me ilusioné. Fue sin querer. Pero Ya, aumenta. aumenta, gracias, ¿sí? Entonces la velocidad va a empezar a aumentar, perdón, la rapidez va a empezar a aumentar, ¿sí? Entonces eso quiere decir que un objeto que cae va cada vez más rápido y es lo que nosotros observamos como cuando, por ejemplo, se tira a alguien en paracaídas, ¿sí? Cuando se tira desde el helicóptero, entonces va tranquilito, pero a medida que va cayendo va cada vez más rápido, ¿sí? Entonces eso es el efecto de la aceleración de gravedad. Como siempre tira hacia abajo, entonces objetos que suben se ven frenados y objetos que bajan se ven acelerados, o sea, aumentando su rapidez. La magnitud de la aceleración de gravedad lo vamos a denotar con el símbolo G, ¿sí? No es una aceleración cualquiera, es una aceleración importante y por lo tanto le ponemos un nombre especial que es la letra G. Y en nuestro planeta, en la superficie de nuestro planeta, la aceleración de gravedad, G, tiene un valor de aproximadamente 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Esto es súper importante, pero es que este valor es para nuestro planeta, ¿sí? Pero si yo voy a otro planeta, no sé, a la Luna, si ustedes han visto videos de los astronautas saltando, no suben ni bajan con la misma velocidad que sería el salto aquí en la Tierra. Y eso tiene que ver con que la aceleración de gravedad para la Luna tiene un valor distinto a la aceleración de gravedad de la Tierra. Podemos pensar en que hay algo misterioso que los está empujando, a eso me refiero con el fantasma, que los empuja hacia el centro de la Tierra con una fuerza distinta. ¿Sí? El fantasma de la Luna tiene menos fuerza que el fantasma de la Tierra, esa es la idea, ¿sí? Como que no logra empujarlos tanto o no los logra tirar tanto hacia el centro de la Tierra. Entonces, dicho eso, eso es lo que tienen que saber de caída libre, como la aceleración es constante para un movimiento de caída libre, sabemos que tiene un valor de 9,8, no cambia, entonces cualquier caída libre se modela con un modelo de partícula puntual a aceleración constante, con el ojo en que la aceleración ahora no es desconocida. Nosotros ya sabemos que la aceleración es la de gravedad, que tiene un módulo de 9,8 y su dirección es siempre hacia abajo o hacia el centro de la Tierra, ¿sí? No digo que la dirección sea negativa, porque en verdad que sea negativa o positiva depende de cómo yo ponga el sistema de referencia, ¿sí? Lo que yo sé es que es hacia abajo, ¿sí? Eso es lo que no nos podemos confundir, porque todas las cosas en la Tierra caen hacia abajo, ¿sí? No salen volando. Entonces, una cosa que me parece interesante de discutir es si esto de la aceleración depende o no depende de la masa. Porque lo que estamos diciendo al decir que la aceleración para la superficie terrestre es constante, sin ningún otro tipo de especificación, sin decir que depende de la masa o cualquier cosa, eso implica que todos los objetos caen al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, eso puede resultar un poco contraintuitivo a lo que uno sabe de la experiencia, porque, no sé, si yo dejo caer un papel y una piedra, y los dejo caer ambos desde la misma altura, los suelto al mismo tiempo, entonces uno espera que la piedra caiga primero que el papel, ¿sí? Entonces uno piensa, ah, ok, la piedra cae primero porque el papel va a empezar a ser así y va a caer y se va a demorar, ¿sí? Pero eso en verdad es lo que pensaba Galileo en su tiempo, ¿sí? Galileo decía, no, pues que los objetos caigan depende de su masa, porque la piedra, que es más pesada, entonces cae primero, ¿sí? En cambio el papel, que es más liviano, se demora en caer. Pero Newton llegó a decir, no, en verdad Galileo no es tan así, no le puedo decir en la cara porque no son contemporáneos, pero bueno, hagamos como que le dice esto. Entonces Newton le dice a Galileo, no, en verdad no es tan así, porque eso que nosotros estamos observando, de que el papel caiga después de la piedra, tiene que ver con la resistencia del aire, ¿sí? Pero la resistencia del aire es algo aparte a la gravedad. Entonces, si nosotros sacáramos el aire, entonces los objetos deberían caer al mismo tiempo, porque lo que nos está haciendo pensar que la piedra cae primero que el papel es el aire, porque efectivamente como el papel es más livianito y como tiene esta forma menos aerodinámica, entonces a medida que va cayendo choca más con el aire y el aire lo frena más y por lo tanto cae después que la piedra, que al ser más pesada entonces es más aerodinámica o pone menos resistencia al aire y pasa
volando al suelo, ¿sí? Entonces, esto es en verdad una confusión de si hay o no hay aire. Y para que me crean, les tengo un súper video de mi ídolo, uno de mis ídolos, ¿sí? Nada que Maluma, nada que Alexis aquí, no. Les presento a Brian Cox, ¿sí? Brian Cox es un físico que hace documentales para la BBC, a mí me encanta, es demasiado épico, y tiene este video muy bueno de una visita que él hace a una cámara de vacío que tienen en la NASA, no es para hacer estos experimentos, es para probar los cohetes y las naves espaciales, para ver cómo sería que despegaran desde el espacio. Entonces, como en el espacio no hay aire, entonces necesitan tener condiciones, necesitan probarlo en condiciones de vacío. Entonces, lo que hacen es que hacen la prueba de dejar caer dos objetos en el vacío y con aire. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el video. Yo se los voy a ir narrando porque está en inglés, ¿sí? Así que para no discriminar a nadie. Entonces, aquí no han paseado la cámara aún, está con aire, y va a pasar lo que uno espera que pase, ¿sí? Tienen una bola de bowling con plumas. Y las dejamos caer. Y uno dice, ya, más pesado cae primero, ¿sí? Las plumas, que son más livianitas, caen después, ¿sí? Entonces ahí las plumas recién llegaron. Me imagino que se ve con lag, ¿sí? Pero es un problema de Zoom que no vamos a poder solucionar, así que después les mando el video, los dejo en YouTube para que lo puedan ver full calidad, ¿sí? Entonces va aquí cayendo, cayó primero la bola de bowling y después las plumas. Exacto. Entonces, para ver de verdad la naturaleza real de la gravedad, tenemos que sacar el aire. Es la única manera de poder observar solamente lo que está haciendo la gravedad, sin el efecto del aire, ¿sí? Entonces empiezan a sacar el aire de la cámara, todo muy bacán, muy NASA. Se demora 3 horas en sacar los no sé cuántos pies cúbicos de aire que tiene la cámara. Igual no me dice nada, así que da lo mismo. Y dice que cuando sacan todo el aire hay prácticamente un vacío casi perfecto en la cámara. Entonces están aquí regulando todo para sacar el aire, hacer el experimento así full profesional. Y veamos qué va a pasar. Qué emocionante. 6, 5, 4, cameras on, 2, se viene. 1, release. Release. Es que es tan épico. Es que me dan ganas de llorar. Por favor, miren, aunque sea con lag, miren cómo va cayendo esa pluma con esa bola. Ahí van, ahí van. Miren cómo llegan. Es que, ¡oh, qué épico! Llegaron exactamente al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si bien, claro, las plumas eran un poquito más largas, pero podemos ver el punto de arriba, cómo se mantiene constante a lo largo de toda la caída, ¿sí? Entonces ahí van parejito, nunca le sacó una ventaja a la otra. Y a mí lo que me encanta es que en verdad estos trabajadores también están asombrados, porque ellos no trabajan en esto. Llegó Brian Cox a hacerles el experimento en su zona de trabajo, y ellos también quedan así en shock, porque en verdad es para quedar en shock, o sea, las plumas con la bola cayeron al mismo tiempo, qué cosa más épica. Sí, entonces quería mostrarles este video para que pudieran ver ustedes mismos que la verdad es que esto de si una cosa cae primero o no, no depende de la masa, depende de la resistencia al aire, ¿sí? Depende de si tenemos o no tenemos aire. Entonces, si nosotros lo sacamos, entonces da exactamente lo mismo cuál es la masa. Aquí esa bola de bowling debe haber pesado, no sé, varios kilos, y las plumas un par de gramos. Entonces, aún así cayeron al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, esto es muy épico de pensar. Y fue un gran descubrimiento plantearlo de esa manera, que en verdad no es que la gravedad dependa de, o sea, la aceleración de gravedad dependa de la masa, sino que en
en verdad hay una resistencia extra que opone el aire a objetos que son demasiado livianos. Y por eso es que no podemos observar esto en la naturaleza, ¿sí? Pero si sacamos el aire y lo hacemos en condiciones muy especiales, entonces sí se cumple. Y esa es la verdadera naturaleza de la gravedad, ¿sí? Y la aceleración de gravedad en este caso. Bueno, entonces, dicho eso y pasando por este momento de éxtasis y amor a la física, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, el siguiente ejemplo tiene que ver con la portada, pues, ¿sí? Entonces les tengo que contar la historia de Peter. Pues. Peter trabajaba en Raki, y Raki es una empresa de entrega de pedidos a domicilio. Entonces, Peter sentía que había mucha gente discriminada que no podía pedir su pizza porque él vivía en lugares muy aislados. ¿Sí? Entonces a Peter se le ocurrió que podía repartir en helicóptero para llegar a todos los lugares de Chile y a todos los lugares del mundo, en verdad, y repartir pizzas. ¿Sí? No pensó tan bien esto, no pensó en cómo las iba a entregar después, así que lo que Peter hizo es que se posó arriba del lugar en donde quería hacer la entrega y desde ahí dejó caer el pedido. ¿Sí? Peter estaba a 100 metros de altura, no sé en qué condiciones va a llegar esa pizza, pero va a llegar. Eso es lo importante. Esa persona que vivía ahí va a recibir su pizza lanzada desde un helicóptero. ¿Sí? Entonces, dicha esta situación, la primera pregunta que nos hacemos es ¿cuánto tarda en llegar la pizza al suelo? ¿Sí? Desde que Peter la lanzó hasta que llega al suelo. Y después nos preguntamos cuál es la velocidad que lleva la pizza justo antes de tocar el suelo. ¿Sí? Justo antes de tocar el suelo es una frase muy famosa dentro de la física, porque cuando a uno le dicen cuál es la velocidad que lleva la pizza al llegar al suelo, si yo digo al llegar al suelo, ustedes podrían decirme 0, pues si la pizza ya llegó al suelo, está toda desparramada y no tiene velocidad porque ya frenó. Pero por eso agregamos esta parte de justo antes de tocar el suelo, porque nos referimos a justo al instante, justo antes de que toque el suelo, es decir, la milésima de segundo antes, para saber en el fondo cuál era la velocidad que hubiera llevado si de alguna manera la pizza pudiera haber atravesado el suelo y seguir de largo. ¿Sí? Y eso nos indica, por ejemplo, cuál es la velocidad con la que lo tendría que atrapar la persona que está ahí abajo. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad que le va a llegar en las manos? ¿Sí? Porque imagínense, pues no sé si viene a 300 kilómetros por hora la pizza y el tipo le pone las manos abajo, va a quedar sin manos. Entonces, por eso es que necesitamos calcular esto antes de que llegue a 0, porque sabemos que eventualmente va a frenar cuando ya choque contra la superficie que hay abajo, pero lo que nos interesa calcular es la velocidad que llevaba justo antes. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a compartir desde la pizarra para poder resolver este ejercicio. Ya también copié la imagen, me adelanté, entonces así no tengo que hacer mono feo, porque no, imagínense yo tratando de dibujar un helicóptero, no me hubiera salido la cosa. Así que aquí tenemos a Peter, está a 100 metros de altura sobre el lugar de entrega y dejó caer la pizza. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto es el tiempo que tarda en caer, entonces lo que nosotros necesitamos es poder escribir las ecuaciones de movimiento de esta pizza que viene cayendo. ¿Sí? Déjenme buscar el chat, que de nuevo se me perdió. ¿Dónde quedó el chat? Buena pregunta. Esta maldita cuestión siempre me lo esconde. Ya, ahora sí que sí. Entonces, si nosotros queremos buscar las ecuaciones de movimiento, la de velocidad y la de posición, para esta pizza que viene cayendo, entonces lo primero que nosotros necesitamos hacer es establecer un sistema de referencia. ¿Sí? Y para establecer un sistema de referencia, la verdad es que nosotros tenemos completa libertad. ¿Sí? Nosotros lo podríamos poner en cualquier parte. Y de hecho, quería tomarme este ejemplo para poder hacerlo con distintos sistemas de referencia y ver que llegamos exactamente a lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a hacerlo con varios colores y voy a situar distintos sistemas de referencia y vamos a escribir la ecuación de posición para la pizza de acuerdo a estos distintos sistemas, ¿sí? Y ver qué sale. ¿Sí? Entonces, el primer sistema de referencia que vamos a poner va a ser el típico, ¿sí? Y para arriba, la X para la derecha, y lo vamos a poner abajo, ¿sí? Porque puedo ponerlo ahí, porque lo puedo poner como yo quiera, entonces voy a poner este sistema de referencia aquí abajito,
¿sí? Que va a ser y para allá, x para acá, ¿sí? Pero podría considerar también un sistema azul ahora que en vez de estar aquí abajo en el suelo, esté arriba, ¿sí? En el helicóptero, ¿sí? Y va a estar con el y hacia arriba y el x hacia la derecha, ¿sí? Si se fijan, hay nada que ver. Si se fijan, el x en verdad aquí no me importa tanto, porque la pizza va a caer en dirección vertical, ¿sí? Entonces, en este caso, el x no me importa si está a la derecha o a la izquierda, podría estar para el lado que quieran, ¿sí? Pero podría tener esos dos, que son poner dos orígenes distintos, pero también podría ponerme ya más innovadora y ocupar el mismo origen, pero poner el sistema de referencia para otro lado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a posarlo aquí arriba, pero con la Y hacia abajo y con la X, no sé, para acá, para que no se junte con la otra. ¿Sí? Entonces ahí tengo otro sistema de referencia, que también es válido. ¿Sí? Y vamos a poner un cuarto sistema de referencia que va a ser acá abajo con la... Pucha, el amarillo no se ve nada. Otro color, el morado. Y va a ser hacia abajo la Y y hacia la izquierda la X. ¿Sí? Vamos a hacerlo con 4 sistemas de referencia distintos. ¿Sí? Entonces vamos a ir planteando las ecuaciones para todos estos casos. Entonces, lo primero que vamos a acordar, que esto es común para todos, es que, lo voy a anotar en negro para que sea en común para todos. Yo sé que en este caso, como es un objeto en caída libre, entonces está moviéndose a aceleración constante. La posición para cualquier objeto a aceleración constante está dado por la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso es para cualquier movimiento a aceleración constante. Así está dada la posición. Pero nosotros sabemos que como esto es una caída libre, entonces lo que sabemos que es común para todos los sistemas de referencia es que la posición de la pista está dada por una cierta posición inicial, una cierta velocidad inicial por el tiempo, que eso depende del sistema de referencia, pero lo único que no va a depender del sistema de referencia es que, ¿cuál va a ser la aceleración de este movimiento? ¿Cuál es el módulo de esa aceleración? Gravedad. La aceleración de gravedad, ¿sí? La g. Entonces, en este caso, la aceleración va a ser g. Vectorial, ¿sí? Porque no sé si va a ser positiva o negativa, eso depende del sistema de referencia que elijamos. Aquí tengo 4 sistemas, en algunos positiva, en algunos negativa. ¿Sí? Entonces, esto es común para todos por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que yo sé. El único cambio que puedo hacer de saber que es una caída libre es que esta aceleración vale g. ¿Sí? Eso es lo que sabemos, porque sabemos que la pizza está cayendo solo bajo los efectos de la fuerza de gravedad y no tiene propulsores, no tiene nada que la haga ir más rápido hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Solamente va cayendo libremente. Por eso es que se llama caída libre. Entonces, empecemos a plantear las ecuaciones de posición dependiendo de los distintos sistemas de referencia, ¿sí? Entonces, para el sistema rojo, voy a escribirlo con rojo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que espérense, entonces voy a poner aquí un subtítulo. Ecuación de posición. Esperen. Antes de esto, para no escribirlo vectorialmente, como yo ya sé que esto va a ser solo a lo largo del eje Y, a lo largo del eje vertical, entonces, como es solo en una dimensión, entonces podemos escribir esto como I de t. ¿Sí? Entonces vamos a escribir el R de t como un I de t vectorial, ¿sí? En itonco. ¿Sí? Ahora, esto es I de t porque en todos los 4 sistemas de referencia que puse, el vertical es el I, ¿sí? Entonces por eso es que yo puedo decir que es en I de t. Entonces, escrito de esa manera, yo voy a escribir las ecuaciones de movimiento, pero no vectorialmente, no con el vector, ¿sí? Solamente en su forma escalar, pero va a tener la dirección incluida porque vamos a incluir los más o menos correspondientes, ¿sí? Entonces, ahora sí que sí. Entonces, vamos a escribir las ecuaciones de movimiento para los distintos sistemas. Partamos por el rojo, ¿sí? Entonces, en el rojo, ¿cómo sería esto? I de t para el sistema rojo. Posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial en este caso? Dado ese sistema de referencia. ¿Desde dónde partió la pizza? A 100 metros.
partió en 100 metros, ¿cierto? Entonces, dado este sistema de referencia, la Pisa tiene una posición inicial de 100 metros, ¿sí? ¿Cuál va a ser su velocidad inicial? El problema aquí, se los digo, el problema decía que deja caer la Pisa, deja caer el pedido, ¿sí? ¿Cómo interpretamos eso? Los leo, escucho. Como que parte del reposo. Como que parte del reposo, ¿sí? Solo se dejó caer, no le dio un impulso inicial. Entonces lo que decimos es que la velocidad inicial en este caso es 0 metros por segundo por el tiempo, y después viene el término de 1/2 por la aceleración tiempo al cuadrado. Nosotros sabemos que la aceleración tiene un valor de g, módulo g, pero les pregunto, bajo este sistema de referencia, ¿cuál es el signo que tiene g? ¿Es en la dirección del más i o del menos i? Negativo, ¿sí? Entonces es en la dirección del menos i. Entonces aquí en verdad yo lo debería escribir de esta manera. Debería escribirlo como menos, o pongámoslo así, en la dirección de menos g. ¿Por qué? Porque en verdad yo sé que el g va hacia abajo. Eso es lo que tengo que tener en la mente. El g va hacia abajo. Entonces, dado este sistema de referencia, hacia abajo significa negativo, ¿sí? Por eso es que me queda menos g, ¿sí? Entonces aquí lo voy a reescribir, me va a quedar que I de t es igual a 100 metros más, perdón, menos, eso era lo que quería arreglar, menos 1/2 de gt cuadrado, ¿sí? Esta sería la ecuación de posición de acuerdo al sistema rojo, ¿sí? Pero veamos otro sistema, ¿sí? Entonces, si lo hacemos ahora con el sistema azul, ¿sí? El sistema azul es el que está en el helicóptero, con el positivo hacia arriba. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación de posición en este caso? I de t. ¿Cuál sería la posición inicial? Los espero, no se preocupen, con calma. Posición inicial de la pizza para el eje azul. Perfecto, ¿sí? Gracias, Néstor. Entonces, como el eje azul tiene el origen en el helicóptero, entonces la pizza parte desde el helicóptero, entonces parte desde 0. Su posición inicial sería 0 metros, más la velocidad inicial es la misma, ¿sí? Entonces aquí de nuevo tengo 0 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, más 1/2 de la aceleración, que sabemos que tiene módulo g, porque está haciendo la aceleración de gravedad, por el tiempo al cuadrado. Pero la pregunta es, ¿positiva o negativa la g? De acuerdo a este sistema de referencia, al azul, ¿positiva o negativa? Brenda contra Néstor. No, ya, negativa, Brenda se arrepintió. Ya, entonces, en este caso, como el eje azul tiene el positivo hacia arriba, entonces, en este caso, nosotros sabemos que la aceleración de gravedad es hacia abajo, y por lo tanto, esa es la dirección negativa, ¿sí? Entonces, si lo escribimos de nuevo, el I de t aquí va a ser, los primeros dos términos son 0, y solamente me va a quedar menos 1/2 gt cuadrado. Si se fijan, esta ecuación no es igual a la que tenemos antes, ¿sí? Es distinta, pero aún así vamos a llegar a lo mismo, ¿sí? Esa es la magia de la física. Entonces tengo la roja, la azul, vamos por la, no me acuerdo qué color ocupe, la verde agua. Ya, esa verde. Entonces, dado el sistema verdecito, ¿cómo sería la ecuación de posición en este caso? Entonces, I de t. Este sistema de referencia es en el helicóptero, entonces tiene origen en el helicóptero. Entonces, igual que en el sistema azul, en este caso el origen es exactamente la posición inicial de la pizza. Entonces, la posición inicial sería 0 metros, porque parte desde el helicóptero, y eso es lo que estamos llamando el 0 en este momento. La velocidad inicial es algo propio de la pizza, entonces independiente del sistema de referencia que yo ocupe, siempre la velocidad inicial va a ser 0. Y en este caso, ¿cómo me queda la g? ¿Positiva o negativa? Les muestro el sistema. Y los leo, escucho.
positiva, porque en este caso el eje Y apunta hacia abajo, el positivo, y como yo sé que la aceleración de gravedad es hacia abajo, entonces en este caso G es positivo. ¿Sí? Lo voy a poner así para que se note que es positivo. ¿Sí? Entonces en este caso concluyo que la ecuación de posición es 1/2 Gt², positivo. Y el último que me falta es el morado. Entonces, en el sistema morado podemos ver que el origen está en el suelo y por lo tanto la posición inicial que tiene la pizza es arriba, arriba del helicóptero, que el helicóptero está a 100 metros hacia arriba. ¿Sí? Entonces, en este caso, como los positivos son hacia abajo, ojo con lo que va a pasar aquí, porque entonces la posición inicial efectivamente son 100 metros, la distancia a la que está del origen, pero está hacia arriba. Y hacia arriba es lo que ahora estamos diciendo que son los negativos. ¿Sí? Entonces, aquí me quedaría que la posición inicial es menos 100 metros, más la velocidad inicial, 0 metros por segundo por el tiempo, más 1/2 de Gt². Y en este caso, ¿cuál es el signo de G para el sistema morado? ¿Los leo, escucho? Positivo. ¿Sí? Entonces, en este caso, como el I apunta hacia abajo el positivo, y yo sé que G va hacia abajo, entonces en este caso el G es positivo. ¿Sí? Entonces, esto lo podríamos escribir como I de t igual a menos 100 metros. Yo creo que esta es la parte más confusa, del menos 100. Pero tiene que ver con como el sistema está al revés, entonces el 100 metros está hacia el lado negativo de la Y. Más 1/2 Gt². Esta sería la otra ecuación de posición. Entonces, lo que quería hacer notar con esto de escribirlos en varios colores es que en verdad la ecuación de posición para un objeto no es única. ¿Sí? Depende del sistema de referencia que yo considere. Pero cosas como la velocidad inicial, ¿sí? Que son condiciones iniciales en este caso, la velocidad inicial o la aceleración que llevan en módulo, es la misma. ¿Sí? La velocidad inicial para todos los movimientos fue 0. Mira, aquí me equivoqué. 0 metros por segundo. No metros por segundo al cuadrado. Y nadie me dijo nada. Y el módulo de la aceleración de gravedad es G. ¿Sí? Solo que la dirección va a depender de del sistema de referencia. A veces es positiva, a veces es negativa. ¿Sí? Entonces hay algunas cosas que se mantienen estables. Y uno esperaría que una de las cosas que se mantenga estable es el tiempo que se demora en caer. O sea, si yo quiero calcular el tiempo que se demora en llegar al piso, la pizza, entonces yo esperaría que ese tiempo no dependa del sistema de referencia. O sea cual sea la ecuación que yo ocupe, debería yo llegar a un mismo valor. ¿Sí? Entonces, veámoslo con el sistema rojo. ¿Sí? Veámoslo con el sistema rojo porque puedo hacerlo con el sistema rojo, porque puedo hacerlo con ese. ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer respecto al sistema rojo y vamos a ver cuánto tarda en llegar al suelo. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo? Entonces, para esto vamos a decir sea t asterisco, ¿sí? Porque soy súper poco creativa. ¿Sí? Entonces, sea t asterisco el tiempo que tarda en caer. Esa es nuestra incógnita en el fondo, que tarda en caer la pizza. Entonces, sea t asterisco el tiempo que tarda en caer la pizza, entonces lo que yo sé es que I de t asterisco, la posición que tiene después de que haya pasado este tiempo respecto al sistema rojo. ¿Cuál es la posición que tiene la pizza después de que ya pasó el tiempo que se demoraba en caer respecto al sistema rojo? ¿Los leo, escucho? ¿Nadie quiere participar? Voy a empezar a decir por nombre. Julieta, ¿cuál es la posición que tiene la pizza al llegar al suelo respecto al sistema rojo? 0. 0. Gracias, Julieta. ¿Sí? Entonces, la posición que tiene después de que pasó este tiempo, que es el tiempo que se demora en llegar al suelo, es 0. ¿Sí? Entonces, va a estar en la posición 0 metros y lo que me decía mi ecuación era que esto era 100 metros menos 1/2 Gt². ¿Sí? Ah, y no es un t cualquiera, pues el t asterisco. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero despejar de aquí es cuánto vale t asterisco. ¿Sí? Entonces me va a quedar
si yo veo lo que tengo 0 metros, hagámoslo para el otro lado. Entonces, voy a tirar un medio gt cuadrado para la izquierda. Me va a quedar un medio g de asterisco al cuadrado igual a los 100 metros que vivían en este lado menos los 0 metros. ¿Sí? Entonces voy a llegar a que un medio g de asterisco al cuadrado es igual a 100 metros. Y por lo tanto, si yo quiero despejar el t asterisco, esto me va a quedar 100 metros por 2 dividido en g, que podría reemplazar el valor, 9,8 metros por segundo cuadrado, y eso es el t cuadrado, por lo tanto me falta sacar la raíz. Entonces, en este caso, vamos a llegar a que t asterisco es igual a 100 por 2, 200, dividido en 9,8 y la raíz de todo eso. Eso me da 4,52 aproximadamente. 4,52 segundos. ¿Sí? Entonces, podemos ver que, dado este sistema de referencia, entonces tarda 4,52 segundos en caer. Veámoslo con el sistema verde-agua. No, a ver, sí, con el sistema verde-agua. ¿Sí? Ustedes hacen después con los otros, ¿sí? Para que se entretengan. Entonces, veámoslo con el sistema verde-agua. Entonces, ahora de nuevo, sea t asterisco, el tiempo que tarda en caer. Puedo ocupar el mismo porque supuestamente, como lo estoy haciendo con colores distintos, estos son ejercicios completamente diferentes. No se confundan. T asterisco rojo es distinto a el T asterisco verde. Sí, lo sé que estoy en el tiempo, ¿sí? Así que déjenme calcular esto solamente para que veamos que es el mismo valor y si es que es el mismo valor y terminamos la clase, ¿ya? Entonces, dado este sistema de referencia, el I de T, me queda I de T asterisco, es un medio por g, 9,8 metros por segundo cuadrado, por el t asterisco. Y dado el sistema verde-agua, este de aquí, ¿cuál es la posición final? ¿Cuál es la posición que tiene la pizza al caer? 100. Es 100, positivo incluso, porque tenemos a los positivos hacia abajo. Entonces, en este caso, me queda esto igual a 100. Y si se fijan, eso es exactamente lo mismo que teníamos en este paso. ¿Sí? Entonces, la verdad es que la física se acomoda al sistema de referencia, porque claro, ahora la posición final no era 0, era 100, y por eso es que entonces podemos acomodar esto a lo mismo y llegar a que el t asterisco también va a ser 100 metros por 2 dividido en los 9,8 metros por segundo cuadrado en raíz. ¿Sí? Entonces esto, en el fondo, es igual al t asterisco rojo. ¿Sí? Y eso es lo maravilloso de la física, que en verdad uno elija cuál sea el sistema de referencia, el tiempo que demora algo en caer es algo propio de lo que está cayendo, que no depende del sistema de referencia, ¿sí? Entonces, la parte B nos decía cuál era la velocidad que tiene al tocar el suelo. Entonces, si nosotros ya sabemos el tiempo que se demora en caer al suelo, entonces basta que evalúe ese tiempo en la ecuación de velocidad, que la tengo que saber escribir, y obtengo cuál es la velocidad que llevaba en ese punto, ¿sí? Eso se las dejo planteados también para que aprovechen de practicar. Entonces, hoy día vimos el ejemplo que teníamos pendiente de la clase anterior de movimiento a aceleración constante de manera horizontal. Vimos el concepto de caída libre, vimos que este es independiente de la masa y hicimos un ejemplo de cómo es que se trabaja esto de caída libre, teniendo ojo que en verdad lo único que nos importa es que la aceleración de gravedad apunta hacia abajo y ese abajo puede significar positivo o negativo dependiendo del sistema de referencia que estemos utilizando. ¿Sí? Así que eso, que disfruten su receso. Aprovechen de descansar, aprovechen de estudiar para la prueba. Les deseo mucha suerte también en la prueba de química que tienen mañana y nos estamos viendo. Muchas gracias.